Bien, pues muy buenas tardes y bienvenidos a las personas que nos acompañan aquí esta tarde para celebrar esta primera jornada Vino y Salud que se celebran aquí en Chipiona, organizado por la Delegación de Turismo y Promoción de la ciudad. Les voy a presentar en primer lugar a las personas que nos acompañan en esta mesa. Por un lado, a María del Carmen García Parrilla, Carmelo García Barroso, catedrático de la UCA, Francisco Lorenzo Gallegos y el delegado en funciones de promoción de la ciudad. Voy a comenzar primero hablándoles un poquito, ofreciéndoles una biografía de cada uno de los ponentes, de los que van a participar en estas jornadas que se van a celebrar durante 2 días, hoy lunes y mañana martes. Bueno, pues nos acompaña en la mesa, comenzamos por este lado, María Carmen García Parrilla. Ella es profesora titular de la Universidad de Sevilla, pertenece al área de nutrición y bromatología de la Facultad de Farmacia. Doctora en farmacia, inició su trayectoria investigadora con la realización de la tesis doctoral dedicada al estudio de los compuestos fenólicos en vinagres del vino. En los últimos años ha investigado las propiedades antioxidantes de los vinos y el efecto saludable de su consumo, tanto con métodos in vitro como con estudios de intervención con voluntarios humanos. Posee experiencia en medir compuestos químicos de vinos y vinagres para establecer criterios de calidad, analítica y también sensorial, dedicando atención también a aquellos que tienen actividad biológica como los polifenoles o la melatonina. El grupo de investigación que dirige actualmente, derivados de la UBA, ha realizado numerosos proyectos financiados por entidades públicas como la Junta de Andalucía, el Ministerio de Educación y Ciencia o la Unión Europea. Fruto de estos proyectos ha publicado varios capítulos de libros, más de 50 trabajos en revistas científicas de gran impacto, ha dirigido 7 tesis doctorales y ha sido galardonada con algunos de los premios más destacados, como el Premio Extraordinario de Doctorado Distinción UNESCO. Les hablo a continuación de Carmelo García Barroso, que también nos acompaña en estas primeras jornadas de Vino y Salud. Es catedrático de Química Analítica de la Universidad de Cádiz desde el año 1977. Ha dirigido 18 tesis doctorales, alrededor de 30 tesis de licenciatura y proyectos de fin de carrera, cuyas temáticas están relacionadas con la investigación agroalimentaria y especialmente vitivinícola y sobre el vino, brandy y vinagre de Jerez. Ha sido responsable por la Universidad de Cádiz del programa de doctorado interuniversitario de enología, con mención de calidad y coordinador del programa de posgrado de titulación oficial con reconocimiento europeo y con mención de calidad de carácter interuniversitario titulado Vitivinicultura y Agroalimentación, en el que se integran los másteres titulados Vitivinicultura en climas cálidos y Agroalimentación desde su inicio en el año 2006-2007 y continúa en la actualidad. Es presidente de la Asociación de Grupos de Investigación Enológica de España y director del Centro Andaluz de Investigaciones Vitivinícolas. A continuación también les presento a Francisco Lorenzo Gallegos, que también va a participar con una conferencia en estas primeras jornadas. Nació en Chipiona en el año 1962 y tras cursar los estudios de perito mercantil en el año 1983 asume las funciones administrativas de gestión y control en la bodega cooperativa Católico Agrícola. Enólogo de profesión, habilitado por la Dirección General de Industrias y Promoción Agroalimentaria, es el director gerente de la Cooperativa Católico Agrícola de Chipiona y máximo responsable de las funciones de enología y dirección técnica en la elaboración, crianza y envejecimiento de los diferentes vinos y moscateles que produce la bodega cooperativa. Además, realiza una ingente labor en las negociaciones sectoriales, asesoramientos técnicos o trabajos de investigación, entre otros, en la denominación de origen Jerez Xerez Cherry, ocupando el cargo de secretario de las bodegas cooperativas vitivinícolas del Marco de Jerez. Ha realizado numerosas conferencias, trabajos, ponencias y cata sobre el moscatel de Chipiona en diferentes foros nacionales e internacionales, siendo uno de los representantes e interlocutores más cualificados de nuestro moscatel en la actualidad. En la actualidad también desempeña el cargo de vicepresidente del Consejo Regulador Vinos de Jerez y Manzanilla. A continuación, le voy a pasar la palabra al delegado en funciones de promoción de la ciudad, José Luis García Moreno, que va también a presentar oficialmente estas primeras jornadas.
Bien. Sí, un poquitín retirado. Bueno, de todas maneras, yo creo que se escucha bien. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas los presentes. En principio tengo que disculpar al alcalde porque se encontraba hoy reunido prácticamente casi todo el día fuera de Chipiona y le ha sido imposible asistir. Lo que tengo fundamentalmente que decir, y estoy gratamente satisfecho, me hubiese gustado ver lógicamente todo este recinto lleno, pero bueno, creo que las jornadas muchas veces cuando son la primera vez, cuesta a lo mejor un cierto trabajo movilizar a la gente, y pese al impulso que se ha hecho por parte de la delegación de promoción y de todas las personas que ellos lo integran, siempre han estado pues en todo momento pendientes para que estas jornadas pues tuviesen y fuesen muy conocidas por todo el mundo, ¿no? Como bien sabéis, también quizás sea una época a lo mejor difícil, la hora a lo mejor tampoco es la hora buena, de todas maneras iremos puliendo todos estos detalles, y nos gustaría que estas jornadas, estas son las primeras, pero que esto continúe todos los años, que haya una segunda, una tercera y demás. ¿Por qué? Nosotros entendemos que el vino Moscatel de Chipiona es algo que es señero, algo que es rompe fronteras, ¿no? Porque anteriormente hemos tenido la oportunidad de hablarlo, incluso cuando comentábamos con los ponentes y demás las propiedades del vino Moscatel y demás, comentábamos que es un vino que por sí solo pues ya rompe todo lo que son todo lo que la gente puede pensar de negativo dentro del vino, ¿no? Lógicamente con moderación. Y creo que es algo que está insertado dentro de lo que es la dieta mediterránea propiamente dicha, ¿no? Para nosotros, en esta inauguración de esta jornada, son las primeras que también hacemos en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Chipiona, y qué mejor que sea pues para promocionar nuestro vino, para promocionar algo de lo cual todos los chipioneros nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Quiero decir que desde los 4 años que he estado de concejal de promoción de la ciudad, hemos tenido la oportunidad de representar el vino en muchísimas ferias y en muchísimos ámbitos, y realmente creo que nos podemos sentir muy orgullosos del vino que tenemos, del vino que produce Chipiona, porque la gente, sinceramente, creo que es algo que lo aprecia y lo valora y sabe la calidad que de por sí tiene, ¿no? Tengo que agradecer, por supuesto, a todos los ponentes, a María del Carmen García Parrilla, a Carmelo García Barroso y a Francisco Lorenzo, pues las ponencias que nos van a dar hoy. Creo que es algo que son bastante interesantes y que, bueno, que todo el mundo pues tendremos oportunidad de escuchar y de aprender, porque seguro que vamos a aprender muchas cosas de sus ponencias. Decirle en este caso, Fran, como representante de las cooperativas de aquí de Chipiona, que quiero agradecer en los 4 años que me he llevado de concejal todo lo que es el apoyo que desde la bodega, desde la cooperativa del vino hemos tenido, también el resto de bodegas de Chipiona, pero particularmente quiero darle las gracias a Fran porque siempre siempre se ha brindado, ¿no?, para que seamos nosotros seamos la voz representante del Moscatel cuando hemos estado en cualquier sitio, ¿no? Y por supuesto pues agradeceros a todos vuestra presencia y reiterar el agradecimiento a los ponentes y nada, espero que sean unas jornadas provechosas y que no queden aquí, sino que estas sean las primeras, pero que a partir de ahora surjan una segunda, una tercera y cada vez más, y que esto se nos quede pequeño. Así que quedan inauguradas las jornadas Vino y Salud en Chipiona. Bueno, pues a continuación, antes de comenzar, el delegado va a hacer entrega de un detalle en agradecimiento a los 3 conferenciantes que van a ofrecer las ponencias, que por cierto comienzan hoy, como decimos. Hoy las ponencias van a ser las siguientes. En primer lugar, María del Carmen García Parrilla, asesora científica de la Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición, nos hablará de las propiedades saludables del consumo moderado del vino. Y a continuación, Carmelo García Barroso, catedrático de la Universidad de Cádiz, nos hablará de otras propiedades y uso de la vitivinicultura. Mañana continúan las ponencias con la que va a ofrecer Francisco Lorenzo Gallegos, una ponencia sobre el Moscatel de Chipiona. A continuación, mañana, después de esta ponencia, habrá una cata de vino. Ahora sí vamos a hacer entrega de ese detalle a cada uno de los conferenciantes.
A vosotros. Muchas gracias por participar. Y algo emblemático de Chipiona como el castillo. Y bueno, pues yo lo quiero animar a que siga intentando promover el consumo del vino, porque es un sector que realmente necesita el apoyo tanto de la comunidad científica como de las autoridades políticas o de todos aquellos que deseen participar e intentar promover su consumo moderado. Yo soy profesora de la Universidad de Sevilla y mi participación, o que me presenten como asesora de FIBIN, no es más que el trato continuado y el espíritu o el ánimo de intentar entre todos conseguir pues que la ciencia o nuestro trabajo pues llegue también al consumidor y también llegue al sector productivo. Como ventaja de que hoy estemos pocos, pues quizá podemos hacer una intervención más amigable, y en este sentido, pues si cualquiera desea interrumpir, parar y preguntamos lo que sea sobre la marcha, pues los animo si es su deseo. Y quizá la ponencia pues debe venir marcada por el consumo de vino, debe recomendarse, pero en primer lugar debemos indicar que sea una dosis moderada. Ya sabemos que desde tiempos antiguos se hace referencia a que el vino, a que el veneno está más en la dosis que en la sustancia, y desde Hipócrates pues ya se reconocen las bondades del vino, con pues esa frase es algo maravilloso para el hombre si se toma continuo y en su justa medida. Y la primera cuestión es establecer cuál es la justa medida, ¿verdad? ¿Cuánta cantidad podemos recomendar como consumo moderado? ¿O qué entendemos por consumo moderado? Y en este sentido, pues depende fundamentalmente del sexo, porque ya sabemos que los hombres pues tienen otra actividad enzimática para metabolizar el etanol, y en los hombres podemos aventurarnos hasta las 3 copas de unos 120 mililitros, copitas pequeñas, ¿verdad?, al día, pero la mujer pues no debe sobrepasar el consumo de 2 copas diarias. Hoy, preparando la presentación, veía que los franceses incluso ahora pues con el efecto del alcohol están preocupados y estaban intentando diseñar un logo de una mujer embarazada con una prohibición para evitar el consumo en caso de embarazo. Actualmente, pues saben ustedes que hay una gran preocupación por el consumo de alcohol. El patrón de consumo de alcohol es completamente diferente en los países mediterráneos que en los países nórdicos, aunque ya sabemos que están cambiando. Y el alcoholismo pues está más vinculado al consumo de otras bebidas alcohólicas que no al del vino propiamente dicho. Ahí tenemos los destilados y tenemos, bueno, pues toda una gran gama que todos conocemos. Si bien hace unos años pues se consiguió que el vino se reconociera como alimento y se consiguió separarlo de otros productos, incluirlo en la pirámide de la dieta mediterránea, hoy en día se ha visto empujado como bebida alcohólica que es a la moderación de su consumo. Y en este sentido las autoridades europeas pues están dictando unas políticas más restrictivas a la hora de promocionar la salud. Quizás después hablemos un poco de cómo está el panorama legal en cuanto a las alegaciones de propiedades saludables que podemos hacer. La charla pues estaba pensada en el establecimiento o en la comunicación de esa evidencia que tenemos acerca del efecto saludable.
Así a grandes rasgos, no sé si será muy densa y teniendo en cuenta que Carmelo también pues está detrás, pero en primer lugar tenía pensado ofrecerles la base de los estudios epidemiológicos, que fueron los que señalaron al vino como responsable de distintos efectos. Después estudiar un poco la composición química, qué compuestos tienen actividad, que fue el análisis, la siguiente etapa, ver qué concentraciones de esos compuestos hay en los vinos, y después se pasó a otra etapa en la que se comprueba qué actividad biológica tienen los compuestos que están en el vino, y a estudios con intervención con voluntarios humanos que tienen el mayor grado de evidencia científica. Aquí en la sala pues está en Macantos, en segunda fila, pues es el profe del Rancho de la Merced, aquí de Jerez, e hizo su tesis en el resveratrol. Algunos de estos tratamientos encaminados a producir vinos más saludables, incluso tu patente la expongo aquí porque es quizá de lo más puntero que se ha empleado en el sector, digamos, el tratamiento para producir vinos más saludables. Y como siempre estamos inmersos en los nuevos retos que debemos afrontar. ¿Qué investigamos ahora? ¿Hacia dónde vamos? A bajar el contenido en alcohol, a eliminar o a evitar los tóxicos. Ya saben ustedes que también pues las autoridades europeas nos están obligando a declarar los alérgenos, y ahora los vinos del Auri de Australia pues han tenido un problema porque usaban como clarificantes algunos compuestos que ceden proteínas alergénicas, y la Unión Europea les ha frenado esa entrada en la Unión Europea. Entonces, bueno, pues tenemos un panorama complejo del que tenemos que por lo menos estar o conocerlo. Los estudios epidemiológicos fueron el inicio y presentan una asociación, ahora, bueno, pues una visión de bueno, pues ver que hay dos cosas que se parecen o que están relacionadas. Y en este sentido, pues ya son muy clásicos. La paradoja francesa se publicó en el 92, casi va a cumplir una década, y se observó que había menos muerte por enfermedad coronaria, por infarto de miocardio, en aquellas personas que consumían moderadamente vino. Estos son datos de países de la Unión Europea, como se puede ver, y son comparables entre sí, porque claro, la persona que sufre un infarto también depende de que la traten adecuadamente. Entonces tenemos que comparar sistemas de salud que tengan la misma respuesta. Entonces se comparan los países de la Unión. Si introdujéramos aquí países asiáticos, o en África apenas se consumen, pero otro tipo de países, pues tendríamos distorsión. Y en esta diapositiva, después la veremos otra vez, pues se observa cómo Francia y España también pues tienen una menor incidencia de enfermedad. Aquí también hay que ser consciente del tipo de dieta, y en 10 años los hábitos alimenticios de los españoles se han modificado mucho. El consumo de grasa saturada se ha disparado y también se consume menos vino. Esos son datos que son así. La paradoja francesa se llamó así, no sé si la conoces, de los primeros ponentes seguro, más atrás no sé, pero la paradoja francesa se llamó así porque era un estudio en el que se demostraba que Francia tenía un comportamiento paradójico. En este sentido, pues si vemos la gráfica, que ya casi no se puede hablar sin ponerse uno de pie, pues vemos la grasa, el consumo de grasa saturada en calorías y el número de infartos. A mayor consumo de grasa,
pues el número de infartos aumenta. Lo tenemos claramente en Reino Unido, Australia, Finlandia sobre todo, excepto en Francia, que teniendo un consumo de grasa similar a los alemanes o a los daneses, pues presenta un menor número de infartos. España no es comparable porque el consumo de grasa en esta fecha era inferior. Y a ese comportamiento, bueno, pues llamó la atención de estos investigadores que eran franceses también, Renaud y Loguery. Sí, en este estudio pues contemplábamos el vino, pues la regresión que obteníamos era perfecta y entonces Francia ya se ajustaba a esa línea que correlacionaba esa asociación de consumo de alimentos y enfermedad o muerte por infarto de miocardio. Claro, esto al sector le vino estupendamente, fue una asociación fenomenal. Era, bueno, pues una evidencia a partir de datos de población en el que no se tenían en cuenta muchos más casos. En este aspecto, pues aquí tenemos otra gráfica en el que se veía la cantidad de consumo y el riesgo de mortalidad cardiovascular. Y fíjense ustedes que los bebedores moderados tienen menos riesgo que los que son completamente abstemios, los que no beben absolutamente nada. En tanto que ya si beben el bebedor que toma más alcohol de lo que podemos considerar un consumo moderado, bueno, pues ya tiene un efecto pues de mayor incidencia de enfermedad. Sobre este tipo de gráfica hay mucho debate, porque claro, aquí los abstemios están peor que los de consumo moderado y hay quien discute que bueno, que los abstemios no son abstemios porque sí, sino porque ya tienen una enfermedad que los obliga a no beber, con lo cual es normal que tengan más enfermedad. Pero bueno, los datos que se publicaron fueron estos y parece que esa asociación es adecuada. Y también hay quien discute que el que es moderado bebiendo es moderado viviendo, y es moderado pues hace ejercicio, no suele llevar un tren de vida que sea perjudicial y para el estrés, y ese conjunto de estilo de vida hace que la incidencia de enfermedad sea menor. A partir de ahí, bueno, pues se comenzó a estudiar, bueno, pues los tipos de vino y el tipo de composición química. ¿Qué tiene el vino que hace que se presenten esos efectos? En primer lugar, agua, por supuesto, claro. Después tenemos alcohol y tenemos azúcares en distintos porcentajes en función de que sean más secos o más dulces, ácidos orgánicos, los compuestos aromáticos responsables de esas características sensoriales que tanto nos agradan, y después aminoácidos, péptidos, que también ahora están siendo objeto de estudio, y los polifenoles. Los que tienen mayor actividad biológica, bueno, pues el etanol y los polifenoles son, digamos, aquellos en los que pues veremos algún efecto hoy. Del etanol, pues ¿qué podemos decir? La graduación alcohólica que tienen estas bebidas, pues van desde la sidra, la cerveza, bueno, pues los destilados tienen muchísimo más, y el vino, pues una graduación intermedia. En primer lugar, pues en la consideración del vino como alimento tuvo que ver el valor calórico que proporcionaba, es decir, estamos tomando una cantidad de calorías. Esas calorías se deben al alcohol, que nos proporciona 7 kilocalorías por gramo, y haciendo los cálculos teniendo en cuenta el grado alcohólico, que es porcentaje volumen, la densidad, pues podemos calcular, estimar las calorías que nos aporta
debido al alcohol. Después tendríamos que considerar el contenido en azúcar. Bien, y para calcular las tasas de alcoholemia, ahora tan peligrosas, bueno, pues tenemos que considerar también el peso de la persona. Tendríamos la tasa de alcoholemia, sería similar a los gramos de alcohol dividido por el peso de la persona y por un coeficiente que depende del sexo. En varones se obtiene con la misma cantidad una tasa de alcoholemia menor. Después tenemos los compuestos fenólicos, los compuestos o los polifenoles también, que son un grupo de sustancias muy heterogéneas, que además tienen una nomenclatura un poco complicada, porque se empezaron a estudiar en los años 70 y se nombraban de una forma, después se descubría que era otro compuesto, y tienen, bueno, pues algún que otro inconveniente. Los compuestos fenólicos tienen un porcentaje, una presencia muy distinta en vinos blancos que en tintos. La planta lo sintetiza pues por multitud de cuestiones, entre ellas también defenderse de los ataques por hongos, de los parásitos, y se encuentran pues en las pepitas, en los raspones, en la piel. El resveratrol pues está en la piel, claro. El distinto tipo de vinificación va a hacer que la presencia de unos y otros pues sea distinta. Ahí quizás no se ven demasiado las cifras, pero bueno, los ácidos hidroxibenzoicos y hidroxicinámicos, como están en la pulpa, pues están en el vino blanco. Después tenemos los flavanoles, antocianos y flavanoles, que se encuentran en mayores concentraciones en los tintos, los estilbenos también. Y bueno, pues las animaciones que... Y ahí tenemos a los estilbenos. La fórmula, bueno, pues nosotros siempre nos barajamos con nuestras fórmulas químicas, y esta es una sustancia que sintetiza la planta para prevenirse de distintos ataques. Se encuentra en el pellejo de la uva, en la piel, y hay distintas formas que dependen, bueno, pues de la estructura de este doble enlace, que se encuentra así en posición trans o en cis, que estén unidos a glucosa. Es decir, ahí tenemos que se dimericen, tenemos una serie de cuestiones, pero quizás es el más representativo, y a este compuesto se le marcó con la distinción especial de saludable. ¿Por qué? Pues porque está en el vino y no se encuentra en el resto de los alimentos, en tanto que el resto de los polifenoles pues se encuentran en el té, en el chocolate, en las frutas, en fin, pues se encuentra también en muy pequeñas concentraciones en el cacahuete, en la mora, pero el resveratrol, digamos que tiene un aporte dietético, la fuente principal es el vino. Aquí les traía la localización, pero quizás Carmelo después, cuando tenga que dar su charla, no sé si la dará, le vendrá bien o solaparemos, pero bueno, en la pulpa hay un tipo de compuestos hidroxicinámicos, los hidroxibenzoicos. Después tenemos otros minoritarios, y en los tintos pues los mayoritarios, antocianos, los flavanoles, en fin. Y como minoritario, bueno, el estilbeno, el resveratrol no están en unas concentraciones muy elevadas. Bien, pues digamos que sabemos qué compuestos tenemos y cuáles son los efectos que tienen el consumo de esos compuestos sobre las enfermedades cardiovasculares. Pues los que están más demostrados son el aumento de la capacidad antioxidante del plasma,
de la que quizá pues les podría hablar más, es decir, nosotros consumimos vino y estos compuestos polifenólicos son antioxidantes. En laboratorio pues los vemos que son in vitro, son antioxidantes, y una vez que los consumimos, la capacidad de nuestro plasma, pues la capacidad antioxidante aumenta. Sobre aquí, este aspecto, bueno, pues los científicos entraríamos mucho más en profundidad, viendo a qué se debe que ese compuesto sea antioxidante, porque en realidad en el organismo se transforman, y no tendríamos el resveratrol como tal, tendríamos otros compuestos, pero sí que es cierto que ejercen en conjunto una acción antioxidante. Después quizás lo detallaremos más. Con respecto al metabolismo del colesterol, sí que está bastante comprobado que aumenta el colesterol HDL y que el colesterol, que es el colesterol bueno, ¿verdad?, y el LDL pues lo disminuye, sobre todo disminuye la capacidad de la oxidación de las LDL. La actividad antiagregante plaquetaria también está demostrada, y la disminución de la presión arterial. Se me ocurre una pregunta dentro de su exposición. ¿Por qué los médicos en general, si esto está científicamente demostrado, no tienen en consideración estas premisas y quitan el consumo de alcohol radicalmente cuando hay un problema de naturaleza? Carmelo, ¿tú quieres? Hay muchos cardiólogos que recomiendan incluso el consumo de bebidas de alta graduación alcohólica a personas que han tenido amargo de infarto, chupitos de whisky, diariamente. Algunos. Hablando en general, los médicos no especializados siquiera, los de medicina general y eso. No, es el tema. Es una contradicción, ¿no? El problema es dónde está el límite, claro. En primer lugar es dónde está el límite. Entonces yo en la charla quizás quería después, más adelante, poner los efectos de estos compuestos a qué dosis y si es razonable que esa dosis la alcancemos con vino. El problema de los médicos, entiendo yo que, claro, el primer efecto de la bajada de la tensión arterial se debe fundamentalmente a una vasodilatación. Hay personas que creen que a largo plazo aumenta la tensión arterial y entonces pues por eso lo eliminan. Yo traigo quizás está más adelante, luego volvemos atrás. A ver, bueno, a ver dónde la tengo yo. Aquí. Esta es la Sociedad Europea de Hipertensión, que se hizo pues una sociedad que, como pueden ustedes imaginarse, está formada por bastantes médicos, y se hizo eco de un estudio de científicos españoles, de Fulgencio Saura Calisto, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el que comprobaron cómo los antioxidantes de la uva, además fue un estudio de intervención con voluntarios, es decir, el mayor grado de evidencia, no es lo mismo que yo pruebe una sustancia en mi laboratorio y vea un efecto a que yo se lo dé a una persona, esta persona lo consuma y yo realmente lo mida. Pues ese mayor grado de evidencia científica lo realizó este grupo y comprobaron cómo disminuía tiene un efecto beneficioso sobre la hipertensión y también sobre el perfil lipídico. O sea que en realidad con la cuestión del vino, pues el número de estudios científicos es muy elevado. Y sí que es verdad que a raíz de que ha habido pues en esta faceta, desde que salió en la Unión Europea el acuerdo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero el acuerdo para evitar el consumo de alcohol por el gran despropósito, el gran problema que tenemos con el alcoholismo en la Unión, no se hizo eco de tantos efectos beneficiosos del vino. O sea que
Yo no sé si ahí también hay un interés también político, porque tenemos, bueno, pues ahí entran en conflicto, se pelean los ministerios de Sanidad y los ministerios de Agricultura de la Unión. Entonces empiezan a ver cuántos alcohólicos hay, cuántos, qué se puede conseguir, a lo mejor con el beneficio cardiovascular, que es innegable, y se toma la decisión en un determinado momento, creo que fue en el 2006, de intentar evitar ese consumo de bebidas alcohólicas, y el vino pues se vio inmerso en esa vorágine. Más que se resistió algún temporal, se capeó el temporal con la inclusión del vino en la pirámide alimentaria, pero este último, bueno, pues está costando más. A ver, yo llevaba, pues, todos estos efectos están normalmente vinculados o muchos de ellos, al efecto antioxidante. Pues igual que necesitamos nosotros oxígeno para vivir, pues el oxígeno nos va oxidando poquito a poco, y eso está relacionado con el envejecimiento. Y si estudiáramos nosotros los marcadores del daño oxidativo en personas jóvenes o en personas más avanzadas, pues veríamos que a medida que pasa el tiempo, nuestros marcadores del daño oxidativo se van acrecentando. A ese grupo de población que ya pasa a los 40 y tantos, 50, que tienen mayor daño oxidativo, el vino le hace mayor efecto positivo. ¿Por qué? Pues porque va a contrarrestar ese daño oxidativo. Muchas veces nosotros como científicos tenemos el problema de escoger a los voluntarios. Si son completamente sanos y queremos ver un efecto beneficioso, no se nos modifica nada. ¿Por qué? Pues porque están bien, y están bien, tomen vino, no tomen vino, o sea lo que sea. Si coges voluntarios sanos con 20 años, pues imagínate, fenomenal. Ahora, tampoco los puedes coger enfermos, porque el vino, no olvidemos, no es un medicamento, es un alimento. Tampoco podemos coger los enfermos. Y hay grupos de investigación que han optado por coger voluntarios pues a partir de los 45, 50 años. Sanos, pero con edad media. Y en ese momento estos efectos beneficiosos se notan muchísimo más. Puede revertir este efecto, el efecto perjudicial de la oxidación, y bueno, pues es más saludable. También hay un grupo de edad que es más susceptible de realizar un consumo moderado, ¿verdad? Que no los chavalitos más jóvenes. Bueno, pues en esta diapositiva les traía yo el problema que cuando las LDL se oxidan, bueno, pues son reconocidas como sustancias extrañas, son fagocitadas, y ahí empieza la lesión ateromatosa. In vitro los resultados son definitivos, los polifenoles pues previenen la oxidación de la LDL. In vivo hay más controversia, pero sí que hay una serie de estudios que comprueban que efectivamente ese daño se evita o se previene. Nosotros pues estudiamos in vitro los distintos vinos y vimos cómo, bueno, pues los tintos cuánto más de antioxidantes son que los blancos. Pues in vitro, que es en el laboratorio, con nuestros reactivos, pues vimos que según el método que empleemos son unas 5 veces, entre 5 y 10 veces más antioxidantes que los blancos. ¿Por qué? Pues porque tienen una mayor concentración de compuestos. En tanto que, según el método también, pues nuestros vinos generosos eran similares a esos blancos que veíamos anteriormente. Bueno, pues de estos estudios de actividad se han ido haciendo por distintas añadas o distintas variedades. También quiero comentarles que la madera cede otro grupo de compuestos, los elagitaninos, que también pueden
favorecer esa actividad beneficiosa del vino. Y estos son resultados nuestros de la actividad in vivo, después de tomar pues una cantidad de vino. Entonces, a tiempo cero, en ayunas teníamos unos valores basales y al cabo de media hora, de una hora, se aumenta la capacidad antioxidante del plasma, que después se va manteniendo. Eso lo hicimos en ingesta aguda, también en ingesta repetida a lo largo de una semana. Por una parte estaría el efecto de estos compuestos que se absorben y aumentan la actividad, y por otra parte nosotros nos fijamos en las defensas que nosotros tenemos para evitar el daño contra cualquier antioxidante, cualquier oxidante que nos venga. Y ahí sí que los resultados para nosotros fueron muy buenos. Teníamos un grupo control y uno control que tomaba vino, y al cabo de la semana pues vimos cómo la actividad de las enzimas estaba aumentando. Estos son ya resultados con voluntarios durante una semana, con voluntarios que bebieron vino. Ahora lo hemos vuelto a repetir con un vino que nos proporcionó Emma, con un buen contenido en resveratrol, pero al que quitamos el alcohol. Y tenemos resultados creo que hasta mejores, porque se demuestra que estas defensas nuestras frente a la oxidación están más activas cuando consumimos vino. Nosotros lo hemos hecho con voluntarios sanos porque eran, pues, personal de allí de la facultad, becarios, amigos del becario y un grupo más o menos de gente joven, pero otros grupos que lo han hecho con personas más mayores, pues observan ese efecto. Entonces, nuestras enzimas sí que están más activas cuando consumimos vino. Pues, ¿qué quiere decir? Que cuando venga un oxidante será neutralizado más pronto y nosotros padeceremos menos daño. Bien, pues estos son de otro grupo con respecto a las lipoproteínas plasmáticas y el consumo de alcohol. Y se ve como las HDL pues aumentan. Sabemos que es el colesterol bueno el que nos protege. Aquí tenemos la actividad antiagregante y antitrombótica. Y están comparados los efectos del vino con el consumo del alcohol. Y ahí, bueno, pues se observa un efecto beneficioso en este aspecto antiagregante. Claro, que sea antiagregante pues hace que los trombos no se formen o se formen en menor medida y tiene el efecto cardioprotector. Esta es la que antes le avancé, el reconocimiento de una sociedad europea de hipertensión. Me gustó porque, bueno, la estaba preparando para preparar las charlas y me gustó porque es el reconocimiento a grupos españoles. Ahora en el congreso que ha organizado Carmelo nos hemos juntado unos cuantos grupos de investigación en enología la semana pasada aquí en Jerez. Son muchos grupos en España. Bueno, pues está Rosa Lamuela de la Universidad de Barcelona, Ramón Estuch del Clínico, Fulgencio Saura, Emma Cantós, que la tienen ustedes aquí muy cerca en el rancho. Y es decir, cada uno intentamos hacer lo que podemos. Y ellos pues se fijaron en la hipertensión y en el perfil lipídico, que son dos grandes caballos de batalla que tienen hoy los médicos de medicina general. Son además parámetros que están bien establecidos, es decir, ningún médico nos puede cuestionar que la hipertensión o que el HDL y el LDL son marcadores efectivos de la prevención del daño. Porque de las enzimas antioxidantes, ¿verdad?, ellos a lo mejor ni han oído hablar ni les importa, ni piensan que eso, bueno, pues lo ha visto un científico, pero no se reconoce todavía como un marcador válido para prevenir el daño. Pero de la hipertensión y de las HDL hasta ahora sí, ¿vale?
Bueno, pues aquí lo que quería yo comentarles del efecto de la dosis. Porque también nosotros, hombre, yo soy profesora de universidad, soy científica y bueno, no parece mal, sabe mal, habla un poquito mal de nuestras cosas, pero ¿por qué se pierde un poco la credibilidad? Bueno, pues porque muchas veces para que nos salga realmente tenemos que tomar una dosis muy elevada de un compuesto. Eso para la toxicidad está claro. Y mis compañeras de toxicología cogen una dosis 1000 veces mayor que la de los alimentos. Para esos plaguicidas que ustedes tienen y demás, se cogen lotes de animales de experimentación. Se le da una dosis 1000 veces mayor de la que vamos a consumir. Dice, si 1000 veces mayor no es tóxico, esta cantidad que se detecta en el alimento es segura. ¿Está bien? Pero claro, cuando estamos en alimentos no podemos hacer eso. Y con el vino menos. ¿Por qué? Porque, a ver, nuestro resveratrol, que tanto cariño tenemos, en el vino, bueno, pues se encuentra hasta 7 miligramos, si se consigue más después se pierde, en fin, que ya conseguí 12 o 15 es algo complicado, ¿no mismo? Porque ya empezamos a tener problemas. ¿Y a qué efecto o a qué dosis empezamos a tener los beneficios? Bueno, pues en el plasma tiene que haber unas concentraciones entre 2 nanomolar o 2 micromolar, ¿vale? Después del consumo. Y claro, hay quien dice, a dosis de 5 a 100 micromolar tenemos una opción preventiva del cáncer. Pero ¿cómo vamos a llegar a 1000 micromolar tomando vino? Es imposible. Si alcanzamos 2 micromolar, ¿cuánto vino nos tendríamos que tomar? Yo creo que en otras charlas hicimos los cálculos y eran como 20 y tantas botellas diarias o algo así, o sea, algo completamente irracional. Entonces, sí que el resveratrol ejerce efectos pues a esas dosis, lo que está claro que no las podemos alcanzar con un consumo moderado de vino. Entonces, Bertelli se entretuvo en ver qué efectos era razonable alcanzar con vino, con esa concentración plasmática. Y sí que vio que el efecto antiagregante plaquetario se consigue, que se consigue inhibir algunas moléculas de inflamatorias que están relacionadas con estos problemas, o bueno, pues algunos efectos a nivel cardiovascular. A nivel cardiovascular podemos conseguir efectos con la dosis de vino. El efecto anticancerígeno, olvidémonos, porque no es realista, no es una aproximación realista. Bueno, pues como les decía, en el IFAPA pues se hacen tratamientos para aumentar ese contenido en estilbeno. Y como está aquí, pues si hay alguna duda, yo creo que ella no tendrá problema en responderlo mejor que yo, porque es la autora. Y tienen ahí tienen su artículo, uno de ellos, y sus tratamientos post cosecha con esas lámparas ultravioletas para aumentar el contenido en resveratrol. De forma que tienen una patente, que es el Revidox, y ahí sí tenemos un suplemento obtenido de las uvas, es un ingrediente natural que ya no tiene el efecto perjudicioso del alcohol y que se puede tomar en dosis muy más elevadas para conseguir, bueno, pues esos efectos del aumento de la longevidad que han visto en ratones o la acción preventiva frente al cáncer. Sí les tengo que decir que se han hecho estudios de toxicidad del resveratrol y es uno de los compuestos menos tóxicos que existen. Los estudios de toxicidad del resveratrol son del 2004, si no me falla la memoria, y bueno, pues hay estudios de estos y es un compuesto poco tóxico. Bueno, pero para el vino, como aumentamos el contenido fenólico,
Pues hay distintas. Yo quizá en esto lo ya además vamos un poco más tarde, lo vamos a pasar quizás más deprisa, pero evidentemente hay posibilidades de que los enólogos aumenten o modifiquen la composición de los vinos con vistas a que tengan mayor compuestos bioactivos. Aquí hay una controversia, porque claro, el vino está hecho para beberlo, para que esté agradable y bueno. Entonces, si no está bueno, por muy saludable que sea, por mucha concentración que tenga en bioactivos, no se va a tomar. Con lo cual, bueno, pues ahí nosotros hemos visto algunas maderas que ceden la acacia, por ejemplo, pues aislamos de la madera de acacia un compuesto, la dihidrorrobinetina, que tiene un potencial antioxidante muy elevado. Pero, bueno, pues nos planteábamos que si podíamos aumentar esa actividad antioxidante con prácticas tecnológicas. Y bueno, pues ¿cuáles son los tratamientos más importantes? Pues el prensado, en la maceración, en el filtrado también, pero y el envejecimiento en madera, por lo que les comenté de ese compuesto. Tomé esta diapositiva porque era con palomino y cerca de aquí eran muestras que nos dio González Díaz, de aquí de Jerez, y vimos, bueno, pues cómo, fíjense ustedes cómo va aumentando la actividad antioxidante desde el yema, el prensa o los prensas medias e intermedias. De forma que si nosotros tomamos simplemente el mosto yema, pues para hacer nuestros vinos de elevada calidad, estamos perdiendo un potencial que debe ser empleado en otros usos o que no podemos tirar simplemente. Es decir, hay otras que después le darán a ustedes la charla, otro tipo de industria que puede aprovechar esta gran cantidad de sustancias con actividad biológica. ¿Veis? Pues se multiplica bueno, pues casi por 14 o 15 el efecto del prensado. En otros también, resultados similares. Estas las pasaremos. Bueno, con la maceración, pues claro, ocurre lo mismo, ¿no? Cuando se están macerando los vinos tintos, pues los compuestos fenólicos pasan al producto que se está macerando y va aumentando la actividad antioxidante que se consigue su máximo casi al inicio, ¿no? Bien, pues a ver, pasaremos quizá esto. Les quiero presentar quizás la última adquisición dentro del ramillete de compuestos con actividad biológica, y es la melatonina, en la que estamos estudiando en un proyecto de la Junta de Andalucía, y es esta sustancia es una hormona, la sintetiza la glándula pineal y la retina, y nosotros la hemos encontrado en vino. En Estados Unidos se vende como suplemento y hay píldoras de melatonina pues en cualquier supermercado, porque allí los venden sin importar dónde. Y es una hormona, también tiene naturaleza antioxidante, y como es una hormona se necesitan muy pequeñas concentraciones para que tenga un efecto. Pues nosotros hemos visto, hemos comprobado que se forma durante la vinificación. No estaba presente en las uvas de partida, pero en la vinificación pues encontramos este compuesto al que, bueno, pues nos dedicaremos en este tiempo e intentaremos ver cuál es el significado o qué nos puede proporcionar. Les comentaba anteriormente el ambiente europeo. ¿Qué ocurre en Europa? Porque nosotros ya hemos visto, y aquí lanzamos el debate, nosotros hemos visto que propiedades beneficiosas existen, pero y son, pues a nivel cardiovascular son claras. Saben ustedes que desde el 2006
el Parlamento Europeo aprobó un reglamento que regula cómo se deben declarar las propiedades saludables en los alimentos, porque todos estamos los bios, los que mejora el tránsito intestinal, pues protege, mejora su inmunidad. Había tal confusión que la Unión Europea decidió poner orden y regular qué se puede decir, qué no se puede decir y cómo hay que transmitir ese mensaje para que al consumidor no le formemos un lío y para que tampoco lo engañemos, ¿verdad? La industria debe estar o debe probar que ese resultado es realmente sustentado con la evidencia científica. Y este reglamento pues recoge un punto en el que explícitamente dice que aquellas bebidas que tengan una graduación superior a 1,2 grados alcohólicos no pueden realizar ninguna declaración de salud. Entonces, un productor de vino pues no puede decir que es cardiosaludable, que va a disminuir su presión arterial, aunque realmente ejerza este efecto, porque el contenido alcohólico limita esta declaración. Con lo cual, bueno, pues a partir de ahí hay otra, digamos, pues es una normativa europea que es de obligado cumplimiento y ahí ya tenemos otro inconveniente para todos aquellos que nos dedicamos o que de alguna manera amamos este mundo del vino. Uno de los retos es disminuir el contenido alcohólico, no solo por el efecto perjudicial que puede tener el alcohol, también porque saben ustedes que con el cambio climático se obtienen vinos de mayor y mayor grado, con lo cual pues hay grupos que se están dedicando a rebajar ese contenido en alcohol. Y ahora el reto consiste en hacer que además sea agradable al paladar, porque indudablemente cuando se disminuye el alcohol pues se pierde la gracia del vino y es difícil que se parezca. Bueno, también les quería traer a ustedes los vinos sin histamina. Ya también hemos comentado algo de las alergias, ¿verdad? De esos productos que se usan para clarificar. Y bueno, pues de los vinos sin histamina ya saben que hay determinadas personas que sufren de cefaleas, de dolores de cabeza, de alteraciones cutáneas y digestivas y consumen esta molécula que es propia de los productos fermentados, que en el queso está en mayor concentración que en el vino, pero a unas dosis muy, muy superiores. Bueno, pues para ello hay que tener un exquisito control de las condiciones microbiológicas que se pueden producir, pues evitar tipos de fermentaciones malolácticas y saber que en algunos momentos, bueno, pues nos estamos arriesgando si se realizan en barril. Aquí les traí algunas concentraciones que tienen nuestros vinos, pero ya les digo que si pusiéramos un queso al lado, el contenido en histamina sería pues muy, muy superior. Pues nada. ¿Puede permanecer la cuadra de Este. Es curioso, ¿no? Que el vino joven no tenga nada. No, pueden, si está bien elaborado y en condiciones asépticas en las que se inocula una levadura, pues no tenía por qué estar, sino, ¿no? Si después hay alguna... ¿Tendrá que ver algo el alcohol añadido? No. Es un producto que es de la fermentación. es típico de la fermentación. Entonces depende del microorganismo que exista ahí. Sí, pero existen más de una fermentación en el vino. Está la fermentación que sufre un vino joven normalmente pues son con levaduras que se les pueden añadir y no se produce tanta histamina como en las fermentaciones sucesivas. Yo le voy a decir una cosa, Sí. no es más que una curiosidad sin fundamento científico ninguno, pero con el moto vino joven no tuve la cabeza nunca. Y cuando se toma uno, sin excepción,
puede doler la cabeza, pero peor la cabeza cuando se toma algo con alcohol añadido, es decir, cuando se toma un fino o una manzanilla, que han puesto del 11 que partió a 15 grados, a algunos les duele la cabeza. La cartera también te duele. O sea que habría que mirar eso un poquito, porque si el vino joven es verdad que no tiene, a lo mejor hay un correlato. Sí. Bueno, la microbiología de estos vinos de crianza es muy compleja. Existen distintos microorganismos en las botas. Al margen de que haya personas más sensibles al alcohol, lo que sí está claro es que la histamina, eso no es del alcohol, es de... Líneas de investigación sobre sí. Vino joven sin histamina versus vino ya... De aminas biógenas sí que hay grupos que trabajan, creo que algún artículo hemos manejado nosotros del grupo de Cacho, de Juan Cacho, tienen alguno, y no sé si vosotros tendréis también algo de histaminas, pero vamos, realmente más que línea de investigación, bueno, para evitarlo y demás, y también en el caso de que a nuestros productos nos los bloqueen en las fronteras, como ha pasado algunas veces en Estados Unidos, igual que ahora pues nos ha pasado con la desafortunada crisis de los pepinos, ¿no? Cuando a tus productos se les atribuye un efecto perjudicial que no tienen, pues el país tiene que tener una potencia y una respuesta y herramientas analíticas seguras que evite que eso vaya a males mayores, ¿no? Pues yo por mi parte terminé y bueno, pues con el tema de la polémica y todo lo demás, y todo sabido que todo lo que en exceso es malo. Sí es verdad que últimamente lo que es la empresa del vino general, es decir, a la gente joven las quiero mirar en el tema del consumo del vino. Es decir, consumen mucha cerveza, consumen muchas bebidas blancas, pero a los jóvenes tampoco se le está explicando, se le está contando lo beneficioso que puede ser lo que es lo que nosotros, digamos, lo que nosotros tenemos, que los andaluces en nuestro vino. Es decir, si tú bebes vino de vino, posiblemente porque tengan un poco de conocimiento de lo que son este tipo de bebidas. Sin embargo, abusan de la cerveza, de las bebidas blancas, y entiendo que no, eso es algo que haría falta, y que se supiera también que tenemos esos vinos, que los vinos de moderación, el beneficio, pues, sin embargo, este tipo de mensajes no puede. Sin embargo, sí, automáticamente el vino es malo, se deja de anunciar y todo lo demás, pero es que lo tenemos aquí. Por ejemplo, una de las campañas asociaron cuestión que les perjudicaba más a las por consumo de cerveza o de destilados, más que propiamente del vino. Pues porque son otros códigos, ellos hacen lo que hace la tribu. Bueno, pues sería bueno que calaran, pero hay las que entra a partir de cierta edad, que se cumplen más años, pero a partir de 25 o 30 yo creo que sí ya sería bueno, razonable, vamos, por lo que tenemos allí en la facultad, vaya, pues en nuestro contexto. Un ejemplo de lo que voy a decir, siguiendo con la pauta del compañero de editor. Los pueblos, no como bien que lo tengo, pero sí pequeñito. Yo he tomado vino, que eran vasos de la copa, en un momento relativamente